Oficiosa se ha vuelto la nueva enseña patria. Una vez más hemos visto cómo gobernadores de todas las entidades federativas y de la Ciudad de México se envolvieron en ella y mandaron una carta a la Suprema, un comunicado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que no se les vaya a ocurrir hacer caso a lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es inconvencional, porque eso va a terminar mandando a millares de personas que hoy están recluidas a las calles y que esto va a generar un verdadero problema. Creo yo que en este tema también hay mucha desinformación, que una vez más se está utilizando una bandera política en donde se está utilizando un tema, una campaña también de desinformación, en donde se están yendo por una salida completa y absolutamente fácil. El decir es que no queremos que le muevan nada, no. Se tiene que cambiar, tiene que haber una rectificación en aquellos casos en donde tengan a personas que no ameritan estar en la prisión mientras están siendo sujetos a un proceso penal. Como lo decía Moisés, eso no implica que no existan mecanismos a través de los cuales los jueces puedan y las fiscalías puedan buscar mecanismos para que no se evadan de la acción de la justicia, pero no necesariamente tendrán que estar en la cárcel. Pablo, yo te quisiera pedir que arrancaras tú en esta ocasión hablándonos sobre la prisión preventiva oficiosa y que nos hablaras específicamente también de este tema, de esta petición que le han hecho al Poder Judicial de la Federación que retrase o que no vaya a tomar una decisión en función con lo resuelto con la Corte Interamericana. Por favor. Sí, claro, por supuesto, porque además es justo hablar de esto en estos días, en lo que está pasando en nuestro país y lo que pasó en nuestro país o los efectos que tuvo en nuestro país hace un año aproximadamente, creo que es un momento relevante, ¿no? Entonces creo que el tema hay que estarlo retomando tantas veces sea necesario. Como dato histórico, el 12 de abril del año pasado, México fue notificado de una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se analizaron dos figuras y la Corte determinó que esas dos figuras que establecía nuestro régimen, inclusive constitucional, no eran compatibles con los compromisos celebrados por México a nivel convencional. En específico, en cuanto a la prisión preventiva, hace un análisis de la prisión preventiva oficiosa a la luz del procedimiento tradicional. Al rato regresaré a esto, pero las reglas del procedimiento tradicional respecto a la prisión, ahora, por el mal uso de la prisión preventiva oficiosa y de la justificada, parecen ser más garantistas que lo que estamos viviendo de facto hoy como sociedad mexicana en el abuso de la prisión justificada. Había más claridad por lo menos de cuándo iba una persona a permanecer en prisión en lo que se ventilaba su proceso. El que una persona esté en prisión en lo que ventila su proceso está mal. Esa persona no se le ha declarado culpable. La pena privativa de libertad es propia de un juez que después de un procedimiento seguido conforme a las formalidades determina la culpabilidad de la persona sin lugar a duda o sin lugar a duda razonable. Para eso está el procedimiento penal. El privar preliminarmente a la persona de su libertad obedece a cuestiones meramente procesales. La prisión preventiva oficiosa lo que hace es anticipar esa pena corporal solo por el tipo de delito que se investiga. Entonces basta que la Fiscalía te señale, como ya lo hemos dicho en la intervención anterior, por un delito de delincuencia organizada o por alguno de los delitos que establece el artículo 19 constitucional, que por ejemplo tiene el de corrupción. El de corrupción pues tiene connotaciones distintas dependiendo a cada código penal que vaya alguien, ¿no? Aquí hay una legislación procesal única en materia penal, pero cada entidad federativa conservó la facultad constitucional de legislar en materia sustantiva penal, y eso genera que tengamos 32 códigos penales por entidad federativa y por la federación. Entonces, si alguien quiere depurar o quiere atacar un fenómeno delictivo a través de la prisión preventiva, basta con incorporar en el capítulo de delitos de servidores públicos o en el cohecho una conducta que considere inapropiada para poderla subir al texto constitucional como corrupción. Entonces, es muy delicado que solo por el delito que se te investigue, sin que se te haya comprobado, estés en prisión. ¿A qué obedece la necesidad de la prisión? Obedece precisamente a que hay un riesgo en el proceso. También como Estado mexicano no nos gustaría ver que las personas que sí cometieron una conducta delictiva se evadan de esta. Pero hay otros mecanismos para lograr la comparecencia de la persona, para evitar que se afecte la investigación, para evitar que el proceso le trascienda a las víctimas o testigos. Sí hay una realidad.
las personas que son delincuentes son peligrosas para el procedimiento, si oponen un riesgo a las personas y al propio procedimiento, y eso se tiene que mitigar. Hoy nuestro régimen constitucional admite una serie de medidas alternativas a la prisión que pretenden mitigar riesgos específicos. Por ejemplo, si la persona tiene un capital disponible en el extranjero, se puede anticipar y se puede justificar que bajo ese capital y la posibilidad de irse al extranjero, pues él se va a esconder de este procedimiento y va a estar inaccesible para las autoridades mexicanas. Entonces hay una medida específica que le inhibe salir del país y que le puede permitir al juzgador monitorearlo en el territorio nacional. Si él incumple esa medida o está en vías de incumplimiento de esa medida, entonces pues ya puede ser mucho más agresivo, identificar que el riesgo es mayor y sí llevarlo a prisión de manera preventiva. Pero aun cuando no es así, hay ciertos casos que de inmediato la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva justificada. Entonces, el debate sobre si la prisión preventiva oficiosa es compatible con nuestra Constitución o es compatible inclusive con los compromisos internacionales que ha generado México, ya está muy superado. Con lo que no es claramente compatible es con la presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, esa presunción de inocencia se ha derivado en tres vertientes específicas. Una es de trato procesal. Tenemos la obligación constitucional de darle trato de inocente, nos guste o no. El problema es que es el exceso de información y la desinformación y la contaminación de la información, en donde la sociedad, la sola detención de la persona, que la detención ocurre en la parte inicial del proceso para precisamente llevarlo a un proceso e identificar si el proceso tiene méritos mínimos para seguir su curso, eso ya lo tomamos como una decisión contundente de culpabilidad y la percepción social de esa persona es que debe de permanecer en la cárcel. Entonces, eso es lo primero que tenemos que trabajar, sociabilizar el concepto de las etapas preliminares del proceso y de la importancia de otras medidas cautelares para lograr el fin del proceso. A esa persona que se sustraiga del proceso, le haga daño al proceso, entonces sí hay dientes. Pero mientras tanto, ¿para qué mostrarle los dientes si él no nos ha dado ninguna excusa? O al menos la Fiscalía no nos ha demostrado que hay una excusa para mostrar los dientes. Entonces, la prisión, en ese sentido, la prisión preventiva a nivel convencional ya hay dos sentencias de la Corte Interamericana en contra del gobierno mexicano en donde solicitan, en donde nos imponen la obligación de sacarla de nuestro sistema constitucional y que evitemos esta figura. Entonces ya hay una obligación. ¿Qué hemos hecho como Estado mexicano en ese año? La verdad es que dejamos mucho a deber. En ese año lo que se han presentado son dos iniciativas en donde se busca ampliar el catálogo de delitos por los cuales procede la prisión preventiva oficiosa. Entonces, lejos de ir en el espíritu del cumplimiento de la sentencia de los tribunales internacionales, estamos en regresión, estamos haciendo el trabajo para incumplir con esas obligaciones en sede internacional. Respecto de el comunicado que emitieron los gobernadores, que hasta donde entiendo, inclusive fueron gobernadores de todo tipo de perfiles políticos, que se unieron los 31 gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo, por un lado, aplaudo la figura de acercarse a la Corte a generar un amicus curiae para hacer valer un planteamiento o una preocupación real que puedan tener esas personas. Aplaudo esa postura porque es propia de un Estado democrático, que puedan hacer eso, acudir a la Corte y que la Corte escuche todas las perspectivas posibles. Creo que es valioso para la mejor decisión de la Corte. Lo que no comparto es las consideraciones que vertieron en esa opinión y la desinformación que causa sobre el efecto que puede tener la derogación de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, por un lado, me parece bien, porque eventualmente también nosotros como sociedad civil podremos, y hemos hecho también, la Barra lo ha hecho, el ilustre también entiendo que también lo ha hecho, la NADE también se ha unido al esfuerzo de hacer gestiones ante los tribunales o presentar amicus curiae. El amicus curiae simplemente es precisamente aportarle algo a la Corte. Lo que no se hace este documento es aportar algo a la Corte. Simplemente es una manifestación que hasta el documento no tiene un soporte específico. Ellos acusan que con esto se va a generar un problema de seguridad pública porque se van a liberar personas. Pero para poder hacer una afirmación de esa naturaleza uno tendría que identificar, oye, esas personas por qué están, esas personas por qué son peligrosas, cuál es el estatus de su procedimiento. Una de las resoluciones de la Corte que derivó en la sentencia en México es la sentencia de García Rodríguez contra el Estado mexicano, en donde él estuvo 17 años
privado de la libertad bajo el concepto de prisión preventiva oficiosa, preliminarmente sin sentencia. 17 años que el sistema judicial fue ineficiente para darle certeza jurídica sobre su situación. Eso no está bien. Pero bueno, regresando al punto, la expectativa de un amicus curiae es un estudio informado con soporte de precisamente cuáles son esos riesgos para que la Corte los pueda analizar. No nada más decir que hay un riesgo y señalarlo así. Y esto preocupa a más de un año de la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque a un año yo no veo un ejercicio de ninguno de esos gobernadores de hacer un diagnóstico real de cuáles de esas personas que están bajo prisión preventiva oficiosa deberían de ameritar prisión preventiva justificada. Cuáles sí podrían ser susceptibles de gozar de una medida cautelar distinta. Y empezar a depurar hacia las personas. No podemos hablar de generalidades que todas las personas que están bajo prisión preventiva son delincuentes o que son peligrosos. No lo son. O no lo sabemos si lo son. Pero no podemos partir de generalidades en un caso tan delicado como esto. Entonces, me parece que es hipócrita ir a la Corte y pedir que permee, que subsista la figura de la prisión preventiva oficiosa sin dar un soporte y sin haber hecho un trabajo previo con un diagnóstico real de exactamente quiénes sí son de peligro. ¿Cuál debería ser la solución? Las fiscalías deberían estar trabajando, tuvieron un año para poner a sus UMECAS a trabajar, para precisamente hacer estudios de riesgos procesales y poder hacer un análisis y dividir. A ver, esta persona está por estos delitos, esta persona no muestra ningún riesgo procesal, a ver, entonces por él no batallemos la prisión. Estas personas sí. Entonces, ese año se pudo haber aprovechado para mitigar el riesgo que ellos mismos anuncian en este amicus curiae. Entonces, esa es